Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tema que hablamos la semana pasada, que es la gratitud consciente, que hablamos, pero hoy vamos a hablar de la gratitud y la resiliencia. ¿Por qué vamos a hablar de este tema que tiene un conjunto ambas? A veces no pensamos que la gratitud y la resiliencia tienen una parte común o una parte que se complementan. Siempre estamos pensando más en la gratitud que en la resiliencia y siempre estamos pensando cómo agradecer las cosas cuando no somos conscientes, lo hacemos por hacer y cuando somos conscientes las cosas las podemos poner en más enfoque. Pero la resiliencia es esta parte importante después de un proceso que hayas tenido, complicado o no complicado, difícil o no difícil, ser esta parte de madurez que te hace sentir, que te hace entender, que te hace comprender tu propio proceso. Cuando ya entendiste ese proceso, te hace ser una persona mucho más madura o una persona que puedes entender muchas otras cosas o muchas situaciones que están pasando. A veces nos cuesta mucho trabajo entender, comprenderlo, hacerlo, y es mucho más fácil que digas, pues agradezco por el día, agradezco mi vida, agradezco la situación, agradezco la economía. Aunque muchas veces lo podemos decir de los dientes para afuera, pero no somos conscientes de lo que decimos, que es lo que vimos el podcast anterior, el tema anterior, que es cuando eres consciente de hacer las cosas, vas a ser mucho más consciente de agradecer. Y por consiguiente, la resiliencia va a ser como una parte fundamental a tu agradecimiento. ¿Por qué nosotros no podemos comprender y entender estas dos partes que son comunes o se llevan de la mano muchas veces? Porque es mucho más fácil que dentro de una misma sociedad, o la gente que está en TikTok, o que está en Instagram, o que te dices que acá tienes que agradecer constantemente, sí, pero si tú no estás bien con tu propia resiliencia de entendimiento, de comprender qué es lo que viviste, cómo lo viviste, qué aprendiste, qué bueno o no, es mucho a veces más difícil tener esa gratitud consciente. Entonces, siempre van de la mano al final. Y cuando nosotros somos más resilientes a ciertas circunstancias, es mucho más fácil que podamos agradecer en cualquier circunstancia y en cualquier situación. ¿Y por qué esta parte importante tiene que ser? Porque te va a ayudar más en un estado emocional más ecuánime, incluso con tu estado, digamos, depresivo, a lo mejor tienes una parte de una crisis que te pueda dar. No es que estés agradeciendo en el mismo momento que tengas la crisis, pero sí cuando pase tu crisis decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no soy resiliente a ciertas cosas? Entender ese proceso, comprenderlo, a veces es como, les digo muchas veces, a veces abrazar tu dolor para que entonces las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, que entonces tú puedas entender tu propio proceso y entonces vas a ser mucho más resiliente y entonces vas a agradecer mejor lo que pasa en la vida. Te paso esto por ser una persona más madura, por estar mejor, porque me hace entender, porque estoy aprendiendo, estoy sanando, estoy haciendo ciertas circunstancias emocionales, personales, físicas, económicas, en muchos sentidos a la mejor estás fluyendo mucho mejor en muchos aspectos, y a veces nos cuesta mucho trabajo, porque a veces nosotros como seres humanos estamos como muy complicados a sentir más el dolor, a sentir más el proceso, a sentir más nuestro propio proceso de duelo o nuestro propio proceso de dolor, ¿no? Que muchas veces le he comentado, muchas veces es tu dolor no es mi dolor y cada quien vive su dolor y su proceso de diferente forma. Que es muy fácil que la gente diga: "No, no te preocupes, ¿no? No pasa nada, ya pasó, ya suelta, ya libera". Sí, pero mientras tú tengas ese proceso y no seas resiliente con tu propio proceso, pues no lo vas a poder sanar adecuadamente. Y cuando haces eso, que ya lo sanas, cuando ya lo entiendes, cuando ya lo comprendes y eres resiliente con eso, entonces la parte de la gratitud te va a ayudar mucho más, porque vas a ser como más consciente de las cosas que te pasan, vas a ser más consciente con los sucesos que pasan y vas a ser más consciente con tu agradecimiento y entonces vas a fluir mucho mejor. Tú te vas a sentir en tu estado de ánimo un poco más tranquilo, a lo mejor tu emoción va a ser un poco más tranquila, digamos, no pasiva, pero digamos que a lo mejor tu emoción está en un estado medio, a lo mejor la parte de la autoestima también está en tu estado medio, que entiendes y comprendes lo que te está pasando. Y a veces nosotros como seres humanos no podemos entender esta parte. Acuerden que todos somos un conjunto de todos y todos pertenecemos a todo. Y cuando tú tienes esta parte de resiliencia con la parte de la gratitud, conjuntamente hasta tu aura cambia, tu parte energética cambia, tú eres diferente, te ves de una forma distinta, como que las cosas van fluyendo mejor.
A veces nos cuesta mucho trabajo porque no entendemos, no comprendemos, no hacemos, o nos cuesta porque a veces estamos muy aprensivos, porque a lo mejor tenemos un proceso complicado, a lo mejor porque no entendemos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, o que nos cuesta más. Entonces, cuando somos resilientes hacia esa situación, que incluso ya hablamos del tema específico de la resiliencia, que es abrazar ese proceso, entenderlo, comprenderlo, para poderlo soltar y entonces poder madurar ese proceso. Y entonces nosotros con la parte de la gratitud, la parte de la resiliencia, conjuntamente se puede llevar de la mano, que a veces no lo entendamos, a veces no lo abrazamos, digamos así, o a veces no lo entendemos porque somos muy complicados, porque a veces es mucho más fácil tener el dolor o de echarle la culpa a terceras personas. Por esa persona yo no estoy bien, por eso lo que me hizo y demás, pero al final tu duelo y tu proceso lo estás viviendo tú. Y no lo está viviendo la tercera persona. Muchas personas te pueden decir, ah, ya pasó, ya exageras, ya, cálmate, ¿no? Es demasiado, pero como yo les digo muchas veces, hay personas que tienen sus procesos más difícil, hay personas que pueden tener un proceso más largo, otros más corto, otros más complicados, o de plano no dice nada. Entonces ahí es cuando vienen como las enfermedades mentales y dices, bueno, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo haces? Porque a veces la sociedad misma no te ayuda en ese aspecto. Entonces, tú ya estás estresado, ya estás complicado, no quieres sanarlo, te cuesta trabajo entenderlo, comprenderlo y verte a ti, el cómo estás haciendo las cosas. Y entonces, cuando nosotros somos como más resiliente, pues vamos a tener esta parte de la gratitud y te va a ayudar en muchos aspectos, hasta en la parte física, la parte emocional, la parte de la autoestima, la parte de que te sientes bien, que tus emociones a la mejor estén como un poco niveladas y no estés con un sentido más, ¿no? Que tengas el enojo constantemente o que tengas la frustración constantemente o que tengas esta parte de sentir ansiedad constante, ¿no? A lo mejor te puede tranquilizar, a lo mejor puede ser un poco más pasivo cuando eres agradecido con lo que está pasando en ciertas circunstancias. Si somos resilientes, pues entonces las partes de la gratitud, la parte de lo que podemos hacer, la parte de lo que somos y cómo lo somos o cómo lo manejamos, es mucho más fácil. Y no somos agradecidos ni con la vida, ni con lo que hacemos, ni con lo que decimos, porque no somos agradecidos conscientes. Por eso cuando hablamos del agradecimiento consciente es entender, comprender y hacer ese agradecimiento conscientemente, porque muchas veces somos agradecidos de lo que decimos, pero no somos conscientes de lo que hacemos. Y entonces aquí ya no entra la resiliencia como tal. Porque entonces, cuando no somos conscientes, pues lo hago por hacerlo, porque alguien me dijo, porque así lo hicieron, porque así lo dijeron, y entonces las cosas no pueden ser como factibles. Pero cuando nosotros somos esta parte de agradecer consciente y dices, entonces ya mi resiliencia es mucho más enfocada a ciertas cosas. A veces hay que ser resilientes con todo lo que está pasando. Puede ser desde un proceso, con lo que está pasando cotidiano, cómo te sientes. Y cuando entiendes eso es mucho más fácil que lo puedas entender. Si no, te cuesta mucho más trabajo. A nosotros, acuérdense que el ser humano es muy complicado. Somos muy complejos, todos los seres humanos, por naturaleza. Siempre nos complicamos de más y siempre estás viendo algo espiritual o estás viendo algo personal o te está ayudando cierta forma o cierto modo. Y entonces muchas personas se enfocan en lo espiritual, otros se enfocan en las emociones, otros se enfocan en la carnalidad, pero acuérdense que todos somos un conjunto de todo. Ni todo es más, ni todo es menos. Tú eres único e irrepetible y como tal, tienes que ser consciente de lo que sientes, cómo te sientes, de la manera como le emanas, de la manera de cómo lo hablas incluso. Acuérdense que cuando hablamos del tema de la palabra, tu palabra es tan fuerte como lo dices y como lo sientes. Si tú lo estás sintiendo, tu palabra puede ser esa fuerza o esa sintonía o esa situación. Si dices, bueno, por ejemplo, si en tu palabra estás diciendo, bueno, pues no estoy a gusto, me siento mal, entonces automáticamente bajas como mucho le dice, o tu vibración alta o tu vibración baja. Yo le digo, bajas más tu emoción, bajas como tus defensas, te bajas tu parte emocional, tu vibración incluso en todos los sentidos, entonces vas bajando y entonces te vas poniendo más sensible en muchas circunstancias. Cuando ya lo subes en, digamos que tienes la vibración alta, en decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy agradeciendo, tengo que ser más resiliente con las cosas para poder agradecer lo que tengo. Y entonces tu palabra ser más fuerte de lo que dices. Entonces, acuérdense que siempre es como lo que pensamos con lo que sentimos y con lo que decimos. Entonces, cuando eres resiliente a ciertas cosas, está conjunto igual.
con tu pensamiento, con tu palabra y con tu emoción. Si no, acuérdese que podemos estar dispersos. Uno piensa una cosa, dices otra, sientes otra y no estamos en conjunto. Y esta parte de la resiliencia y la gratitud debe ser conjunto también. Entender tu propio proceso, entenderlo y sanarlo y ser consciente de lo que te está pasando y decir, ah, ok, me pasó por esto, aprendí esto, me siento mucho mejor en esto. Y entonces cuando eres más consciente, las cosas pueden fluir mucho mejor porque tu palabra va a ser conectado con tu conciencia o tu pensamiento y tu emoción, entonces lo vas a sentir. Y entonces en esta parte, pues podemos hablar de la ley de atracción. Conjuntamente vas a decir, oye, ¿por qué la resiliencia y la gratitud tiene que ver con la ley de atracción? Claro que tiene que ver y mucho, porque estás agradeciendo, que siempre te dicen, hay que agradecer el día a día, el cómo te sientes, el cómo estás, el cómo vivo, porque la gente no agradece el día que vive. O sea, agradezco que a la mejor tengo un proyecto, agradezco que hoy respiro, agradezco que veo, agradezco que camino, agradezco lo que soy. Y a veces no agradecemos lo que somos como seres humanos, agradecemos por fuera, por eso les digo que no somos conscientes. Agradecemos lo que tenemos, a lo mejor material, a lo mejor tu entorno, pero no estás agradeciendo desde la conciencia y no estás agradeciendo desde la resiliencia. Porque muchos no son resilientes, muchos es mucho más fácil echarle la culpa de más, echarle la culpa a terceros, decir que los demás tuvieron la culpa y que no vean y que no veas tu propia responsabilidad de tus actos y acciones. Eso es mucho más fácil. Pero cuando eres consciente de las cosas que estás haciendo, vas a ser mucho mejor resiliente y por consiguiente vas a agradecer mucho mejor. Y entonces las cosas pueden fluir y entonces la ley de atracción va a funcionar y entonces tu autoestima también va a estar en medio. Acuérdense que no podemos tener una autoestima ni tan alto ni tan bajo, sino estar en un estado medio, que volveremos a hablar de la autoestima, pero sí es importante que entiendas que mientras estés en una autoestima media, como que vas a fluir mejor, ¿no? No es de tener mi autoestima alta o tener mi autoestima baja, sí, puedes estar en un proceso cuando tienes una autoestima baja, pues estás en un proceso a lo mejor depresivo, no te sientes bien, te sientes como, X, ¿no? Y entonces no vas a ser resiliente con lo que estás haciendo, porque te está llegando más la autoestima baja, vas a ser más depresivo, las cosas no están funcionando, el agradecimiento no se está dando adecuadamente. Y entonces como que dices, vas bajando las armas, vas bajando tu vibración y entonces eso no implica que hagas el agradecimiento como tal. Entonces, cuando tienes un agradecimiento medio, pues es mucho más fácil que tu resiliencia sea mejor, que tu pensamiento esté más enfocado, que tu palabra diga lo que tenga que decir y tu emoción esté conectada. Porque no somos tan fácil, acuérdense que, como les digo siempre, el ser humano es complicado como tal naturaleza, somos muy complicados y nos complicamos más de lo que nos tenemos que complicar. ¿No? Es mucho más fácil que le hagas caso a una tercera persona, a ser consciente de lo que sientes, de lo que estás, de cómo están las cosas, de cómo lo puedes lograr, de cómo lo puedes hacer. Y con eso puedes ayudarte cuando eres consciente de cosas, hacerla esta parte de la resiliencia, te digo, puede ser más grato o tener la gratitud más enfocada con la palabra, con el pensamiento, con lo que sientes y entonces vas a jalar como esta parte de la ley de atracción tu economía, tu salud, tu bienestar, tu forma, tu modo, todo lo que venga contigo, ¿no? Porque a veces que acuérdense que todos somos un conjunto de todo y no es que dividas tu parte espiritual, ni que divides tu parte personal, ni divides tu parte emocional. Todos somos un conjunto de todo y todos somos un uno. Entonces, si tú ves tu parte única, va a ser mucho más fácil que puedas ser consciente de lo que estás haciendo, consciente con lo que haces, consciente con lo que dices, consciente con lo que sientes. Y entonces, pues obviamente la resiliencia va a ser mucho más consciente también, porque a veces no somos resilientes conscientes en muchos aspectos, ¿no? Pues ya pasó, lo entiendo, lo comprendo, pero los dientes para afuera, porque no lo estás sintiendo ni lo estás emanando como tal y nos cuesta mucho trabajo. Y podemos tener tal vez muchos ejemplos de que hay gente que es resiliente y agradece por lo que le pasó porque aprendieron de esa situación. Y entonces van fluyendo en muchos aspectos. Y hay personas que no son tan resilientes y no tienen la gratitud y entonces van bajando y no les va bien y entonces no fluyen y entonces las cosas no pueden estar adecuadamente enfocado. Por eso es como un conjunto. A veces no lo vemos, me vas a decir, Alma, es que ¿cómo lo ves conjunto? Porque es un conjunto. Acuérdense que todos somos un conjunto de todo y todos somos todo. Entonces la resiliencia es parte de la gratitud y la gratitud es parte de la resiliencia.
que a veces la gente que, como les digo, los holísticos y demás, te pueden decir: "No, es que ser agradecido", sí, pero si no eres resiliente, tu agradecimiento no va a hacer la función que debe de hacer, porque no somos conscientes de lo que sentimos, de lo que somos, cómo pensamos, de lo que emanamos, de lo que las cosas que pueden hacerse, de las cosas que puedan actuar, de las cosas que pueden llegar. Nos cuesta mucho trabajo, porque debemos ser conscientes de lo que hacemos y ser conscientes de lo que decimos con nosotros mismos, no con lo que digan los demás, o terceros, tu entorno, la sociedad, o tus propias creencias. Porque también las creencias que te podemos tener positivas o negativas también tienen que influir en tu gratitud. Y como te dicen, puede ser creencias limitantes o creencias negativas o creencias positivas. Pero tus creencias que no te permiten el no puedo, el no soy, el no lo dejo, el que, pues me están pasando muchas cosas, yo no puedo salir, me está costando mucho trabajo, y el no, y el este, y el otro. Eso implica que tengas esas creencias limitantes o esas creencias negativas. Y entonces tampoco vas a ser resiliente con lo que está pasando contigo, porque entonces nos vemos al negativo. Acuérdense que nosotros somos positivo o negativo, somos luz y oscuridad. Ni somos tan luz, ni somos tan oscuridad, somos duales. Y a veces la dualidad negativa o la parte negativa puede llegarte más que la parte positiva. Y hay muchas personas que son negativas, sí, claro, por supuesto, porque están enfocados más en lo negativo que en lo positivo. Pero aquí también tienes que tener una nivelación. Entonces, cuando tú eres positivo, digamos que tú estás agradeciendo, eres resiliente, entiendes, comprendes lo que te pasa, pues es mucho más fácil que las cosas puedan fluir. Una de las cosas o el arcángel que te puede ayudar con esta parte de la gratitud y la resiliencia es el arcángel Chamuel. ¿Por qué? Porque él es muy armonioso, él es una persona que se enfoca, es un ángel que te puede ayudar en esta parte de armonizar. Y vas a decir, ¿por qué? Porque cuando estamos armonizados, somos más gratos y más resilientes. Si no estamos armonizados, pues ni somos gratos ni somos resilientes. Entonces él te dice, si tú entiendes tu gratitud y tu resiliencia, va a ser mucho más fácil que puedas fluir con todo lo que tienes. Si tú no eres agradecido y estás con tu parte negativa, no vas a ser resiliente con lo que tienes que hacer. Entonces, tu resiliencia negativa no te va a ayudar con tu positivo, tu resiliencia positiva, y entonces las cosas no pueden fluir como debe de ser. Debes ser grato y resiliente positivo para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar y todo pueda llegar. Entonces, pues, ¿y cómo son las resiliencias negativas? Pues, porque sí existe la resiliencia negativa. Decir, soy resiliente, pero sí entiendo lo que me pasó, lo comprendo, lo sano, pero, pues me pasó y entonces sufrí, y entonces me llegó y entonces me dijo y entonces por esta persona sufrí, y entonces todo eso es parte negativa. Somos como resilientes no entendiendo la resiliencia al final, porque hasta sí lo entiendo, pero no lo estás aceptando. Entonces, ahí es cuando empieza la parte negativa. Entonces, cuando haces una gratitud, puede ser la gratitud negativa y entonces no te ayuda a fluir, no te ayuda a sanar, no te ayuda a estar bien. Si lo manejamos desde la resiliencia positiva, que sí realmente lo estás sintiendo, que realmente lo estás pensando, lo estás hablando y lo estás sintiendo, pues las cosas pueden llegar mucho mejor contigo. Si no, nos cuesta mucho más trabajo. Y a veces toda esta parte de entender lo que está pasando te puede ayudar hasta la parte física, de sentirte mejor, que a lo mejor no tengas estrés. Es decir, ¿cómo me va a ayudar en el estrés? Pues creo que te va a ayudar en el estrés porque estás más ecuánime. Entonces, acuérdense que estrés, el ser humano cuando somos estresados nos mata en muchos sentidos, porque eres más aprensivo, porque te estresas de todo, porque las cosas no están funcionando, porque las cosas no se están dando y entonces empiezas con ansiedad, y entonces empiezas con una crisis un poco complicada, y entonces ves que todo no está fluyendo, y entonces te vas a la parte negativa. Pero cuando nosotros somos esta parte positiva de ser resilientes y gratos, entonces tu estrés va a minimizar, va a estar más enfocado, a lo mejor ya no vas a estar tan disperso. Digo que algunas personas pueden ser dispersas por naturaleza, pero a lo mejor te van a ayudar como a enfocarte. A ser no tan disperso, porque muchos sí pueden estar pensando en una cosa, diciendo otra y sintiendo no otra, y entonces puede ser un disperso natural, ¿no? Hay muchas personas que son dispersos por naturaleza, hay otras personas que no son tanto, hay otras que no se enfocan, hay otras personas que son como kinestésicas, hay otras personas que no son kinestésicas,
de apapacho, de entendimiento. A veces dices: "Yo necesito un abrazo para que entonces las cosas puedan fluir", como alientarte a ciertas cosas, ¿no? A veces hay personas que necesitas como ese apapacho, decir: "Sí puedes, sí lo puedes lograr", como motivarte. Hay personas que necesitan como esa parte de la motivación, y entonces dice: "Ay, sí soy resiliente, ay, sí soy grato, sí soy agradecido", pero cuando no tienes como ese apoyo, como que te sientes así como perdido, ¿no? Y muchas personas son así, y muchas personas sienten, pero siempre te tienes que enfocar a ti, no enfocarte a que si tienes un apoyo, si estás con alguien, si no estás con alguien, si te está ayudando, si no te está ayudando, si las cosas están fluyendo o no están fluyendo. Entonces te diga alguien tercero, vas bien, las cosas están. Sí necesitamos muchas veces el apapacho, esa es una realidad, pero a veces necesitamos el apapacho de nosotros mismos. Por eso, cuando eres resiliente, consciente, decir: "Sí, entendí, comprendí, sané, estoy", puedes ser agradecido con lo que está pasando. Entonces, conjuntamente te va a ayudar a muchas cosas, en lo físico, en la salud, en tu estrés, en tu armonía, en la ley de atracción, que las cosas puedan fluir, que la economía llegue, que todo pueda darse de alguna u de otra forma. Pero si estamos con la parte negativa, entonces no te va a llegar, y entonces no va a ser grato, ni tampoco vas a ser resiliente. Digamos, por eso eres como resiliente negativo, porque esa resiliencia no es positiva, es negativa de no me está pasando, no me está sucediendo, no lo estoy haciendo, es que siempre me pasa, es que siempre esto, es que no sé qué, y siempre le vas a echar la culpa a lo mejor a tercera, es que la persona de aquel me vio feo y entonces me desea. No te tienes que preocupar por eso, preocúpate por ti, enfócate en ti. Y ser resiliente contigo mismo, para que entonces tengas esa parte de la gratitud conjunta y puedas fluir con todo lo demás. Hay gente de todo tipo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que te desea cosas buenas y hay gente que te desea cosas malas. La maldad siempre va a estar, pero tú te tienes que enfocar en ti. Y no preocuparte por lo que sucede en tu entorno, y no preocuparte por lo que digan de ti, no preocuparte por lo que te deseen, sino enfocarte a ti. Y entonces cuando tú te enfocas en ti, eres más resiliente y ser grato con lo que te está pasando, pues vas a fluir mucho mejor en todos los sentidos y de mí se van a acordar. Entonces lo que pueden hacer es esta parte que ya saben que yo los mando al sol, un día tranquilo en el solecito pueden decir, vibro con la resiliencia, vivo con la gratitud para que todo sane, todo se olvide, sane con mi proceso, sane conmigo, sane con mi paz, sabe, sane con mi mente, sane con mi emoción, para que las cosas se puedan dar. Soy resiliente, soy grato para que todo lo que llega a mí pueda fluir de la mejor manera. Esto lo pueden decir cuando estén ahí en su solecito y ya, y no termina con la parte de gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por lo que vivo y que todo lo que está pasando en mi vida, agradezco positivo y negativo para hacerme una persona mucho más fuerte, una persona que fluye, una persona que se da, una persona que puede fluir con todo el entorno. Positivo o negativo, fluyo con las cosas positivas, fluyo como soy. Mi resiliencia me ayuda a ser grato con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y lo pueden decir, lo pueden pasar, a lo mejor nomás pueden decir una palabra, pueden decir varias, y eso les va a ayudar un poco a entenderse y ser más resilientes en lo positivo con la gratitud. Y, conjuntamente los 2 les va a ayudar mucho mejor para que las cosas puedan fluir y ustedes vayan en un camino más positivo, o las cosas y no tan negativas, y las cosas puedan darse de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.